Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto y un desafío. Un gusto porque tengo muchísimos colegas muy queridos acá y no es la primera vez que vengo, ya debe ser la cuarta, quinta vez que vengo. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y a la gente de facultad por la atención que han tenido, principalmente José Luis Callero, que me ha andado paseando todos estos días y teniendo paciencia para que yo pueda llegar acá. Como decía Teresa recién, yo vengo de Argentina y en mi país la garrapata común del bovino está establecida en regiones que son de clima subtropical y por lo tanto tenemos el área de Argentina infestada con garrapatas tiene cierta marginalidad para el desarrollo de la garrapata, que la principal limitante la constituyen la cantidad de meses del año con una temperatura media diaria por debajo de 15 grados y medio, que es lo que necesita la fase de vida libre del ciclo de Rhipicephalus microplus para llevarse a cabo. En estas regiones son de ocurrencia frecuente tanto sobre bovinos nativos como sobre bovinos introducidos, dos problemáticas de alta letalidad para los bovinos, que son la babesiosis y la anaplasmosis de los bovinos. Una particularidad en el caso de Argentina es que disponemos de vacunas para la prevención de la babesiosis y de la anaplasmosis, que en las condiciones, son vacunas vivas basadas en cepas atenuadas de babesia y en anaplasmas centrales, y que en las condiciones de Argentina nos presentan un desempeño más que aceptable para la prevención de estas dolencias. Las mismas vacunas o el mismo tipo de vacunas disponen ustedes acá en el Uruguay, pero si ustedes lo miran en una escala continental, o por lo menos en una escala regional en el cono sur de América Latina, son más bien situaciones de carácter excepcional que de carácter regular, porque la mayoría de los países no disponen de este tipo de vacunas para controlar la problemática y es ahí donde a veces se complica un poco la cosa. A pesar de que disponemos de estas vacunas, el grado de adopción de la tecnología en mi país es relativamente bajo y se inmunizan alrededor de 1.200.000 bovinos sobre alrededor de 4 millones de bovinos que residen en el área endémica y que están en edad de ser vacunados. Y nosotros creemos que una de las principales razones de esta baja adopción tecnológica es que existe en los ganaderos de mi país una tendencia a considerar que los animales, los rodeos, están protegidos por el único hecho de haber nacido en el área infestada con garrapatas. Esta gráfica es parte de una encuesta que se hizo en un estudio sobre la epidemiología de babesia y anaplasma hace unos cuantos años en 33 establecimientos ganaderos elegidos al azar en la provincia del Chaco y encontraron que, paradójicamente, la tristeza era citada como la principal problemática sanitaria de los mismos establecimientos que los productores asumían que sus rodeos estaban protegidos por haber sido criados en la zona de garrapata. Lo mismo encontramos en un estudio que hicimos años después en Santiago del Estero y, como todos ustedes saben, el Uruguay tampoco está exento de estas problemáticas. Estos son datos de encuestas realizados por unos colegas uruguayos que encontraron que había 28.700 granjas en el área endémica de garrapatas, que el 36% de esas granjas en ese momento, es un estudio publicado en el 2019, así que debe ser anterior, hoy posiblemente la situación haya cambiado, el 36% tenía garrapatas. De los que tenían garrapatas, el 36% tenía brotes de tristeza y de los que tenían brotes de tristeza, solamente el 10% vacunaba. Con lo cual, cabe preguntarse, de la misma manera que nos pasa en la Argentina, ¿qué pasa con el 90% restante o con la gran mayoría restante? ¿Cómo controla estas problemáticas a pesar de que disponemos de esta tecnología, que tenemos la suerte, mientras que hay países en la región que no disponen de este tipo de vacunas? Esta frase la extraje de un estudio que hizo una investigadora en América hace unos cuantos años respecto a las estrategias más comúnmente usadas para el control de la babesiosis,
Y ella planteaba que usualmente para el control de la babesiosis y de la anaplasmosis recaemos en la quimioterapia, en el uso de acaricidas para el control de Rhipicephalus microplus y en mucho menor medida en métodos de inmunización. Y ella decía que son medidas costosas, que al errarle el enfoque produce el empleo de medidas costosas que consumen tiempo y que proveen éxito limitado, a lo cual yo le agregaría, me parece, en base a la temática que han estado desarrollando durante las últimas 2 jornadas aquí, que tienen problemas serios de sostenibilidad en el tiempo. Muy a menudo en el área endémica de Babesia y anaplasma en nuestra región, se gestiona la posibilidad de ocurrencia de brotes de babesiosis o de anaplasmosis desde el desconocimiento del estatus inmunoepidemiológico de las tropas, que es el que va a dictar en última instancia si una tropa tiene o no tiene riesgo concreto de sufrir brotes de babesiosis y anaplasmosis. El estatus inmunológico o el estatus epidemiológico de una tropa lo vamos a desarrollar después con más profundidad, pero en resumen refiere a la proporción de animales de una tropa que tienen inmunidad específica contra los 3 hemoparásitos. Cuando se gestiona desde el desconocimiento del estatus específico, la posibilidad de que ocurra un brote de babesiosis, un brote de anaplasmosis, es percibida como algo incierto e imprevisible, donde la tristeza se transforma en una amenaza que como una mochilita el sistema productivo la va cargando a todos lados. Uno de los problemas asociados a este sistema que elegimos para gestionar el riesgo, el sistema desde el desconocimiento que elegimos para gestionar la posibilidad de ocurrencia de babesiosis y de anaplasmosis, es que el temor que eso provoca, el temor que semejante grado de incertidumbre con enfermedades tan letales, que pueden llegar a un 50% de letalidad en bovinos que se enferman si no son tratados, la incertidumbre frente a enfermedades tan letales provoca temor. Y muchas veces el temor a la ocurrencia de brotes de tristeza conduce al uso desmedido y excesivo, abusivo, de compuestos acaricidas y de fármacos antimicrobianos, con consecuencias serias, como las que hemos estado hablando toda la mañana, como el surgimiento y el establecimiento de problemas de resistencia y la aparición cada vez más frecuente y más problemática de residuos de xenobióticos en alimentos de origen animal como la carne y como la leche. Epidemiológicamente, la epidemiología de estas enfermedades en estas regiones como las nuestras, que son de cierta marginalidad para el desarrollo de la garrapata, están caracterizadas por la ocurrencia frecuente de fenómenos de inestabilidad enzootica o de estatus epidemiológico de inestabilidad enzootica, que es un término que seguramente habrán escuchado nombrar varias veces en las charlas cuando hablamos de la inestabilidad enzootica, pero que nosotros mismos, los que trabajamos en la disciplina, a veces nos enredamos para definir. Entonces yo voy a intentar una definición de trabajo de la inestabilidad enzootica para usarla durante la charla de hoy, y es que un rodeo tenga una fracción económicamente importante de los animales que la componen sin tener inmunidad específica contra babesia y anaplasma y por lo tanto con posibilidades de que ese rodeo experimente pérdidas económicas de relevancia o cuantiosas, que gráficamente se podría ver así, como un rodeo con una proporción económicamente relevante de sus individuos que no tienen protección específica y por lo tanto en riesgo de enfermarse, de morirse y de que sea ese ganadero el que experimente el quebranto económico. Según un estudio que se hizo en Argentina hace algunos años y que involucró más de 8.000 terneros en 130 establecimientos ganaderos ubicados a lo largo y a lo ancho de toda la región de Argentina infestada con garrapatas, la gran mayoría de los establecimientos ubicados en el área infestada con garrapatas estaban en inestabilidad enzootica. Es decir, que la inestabilidad enzootica en estas regiones de ocurrencia marginal es casi estructural del sistema. No es la excepción, es más bien algo parecido a la regla, es la más común de las situaciones. Por decirlo de alguna manera, esos rodeos
fallaban en proteger a todos los individuos a través de la inmunidad específica. Desarrollar la inestabilidad en zoótica es eso, alcanzar buenos niveles de inmunidad específica en términos poblacionales o buena cobertura poblacional por inmunidad específica desarrollada a través de la exposición natural a la acción de los vectores. Pero además ese trabajo, como uno que hicimos algunos años después, mostraba que había una variación muy importante de campo a campo dentro de la misma zona, dentro de una zona ecológicamente homogénea, donde rodeos con situaciones epidemiológicas bien contrastantes eran vecinos al hambre de por medio, porque el estatus inmunológico está regido, el estatus inmunológico que alcanzan esas tropas está regido o puede estar distorsionado por decisiones de manejo que se toman en la diaria, como la decisión, por ejemplo, de aplicar un garrapaticida o de cambiar una tropa de rodeo, de pastura, o el momento en el que damos servicio, y que impactan, son decisiones que tenemos que tomar en el sistema productivo a diario y que impactan inadvertidamente sobre el sistema ecológico y epidemiológico de garrapatas, babesia y anaplasma, y afectan, por ende, a los niveles de inmunidad que se consiguen por exposición natural. Y es por eso que no hay una zona ecológica en mi país que nos permita asegurarnos un nivel de inmunidad. Y además, hay una gran variabilidad entre años respecto de los niveles de inmunidad que se consiguen por exposición natural a la acción de los vectores infectados. Este estudio analizó, hizo un seguimiento de 10 cohortes de terneros del mismo establecimiento en el norte de Corrientes, en la zona de Verón de Astrada, que es el área más favorable de mi país para el desarrollo de la garrapata, y encontraron, fíjense, donde cada una de esas barritas son los niveles, la prevalencia de animales con anticuerpos específicos o con inmunidad específica desarrollada naturalmente. Esas son tropas de terneros, mostrando una gran variabilidad entre años y entre parásitos respecto de los niveles de inmunidad que se conseguían naturalmente, y mostrando, lo peor de todo, que en ninguno de esos 10 años los niveles de inmunidad alcanzados fueron suficientes para que esa tropa de animales no tuviera una fracción económicamente relevante expuesta a los efectos de la tristeza frente al menos uno de los parásitos. El Uruguay, como ustedes saben, también está en una situación bastante similar, donde la inestabilidad en zoótica es una situación, un estatus epidemiológico que es frecuente de encontrar. Entonces, debido a la ecología de la garrapata en las regiones subtropicales como las nuestras, la inestabilidad en zoótica es casi inherente para nosotros, y eso genera, lógicamente, toda esa gran cantidad de problemas de babesiosis y de anaplasmosis de los cuales los ganaderos se quejan a menudo, y eso pone de manifiesto, obviamente, la necesidad de hacer algo al respecto. La babesiosis y la anaplasmosis son enfermedades de transmisión vectorial, es decir, si bien son enfermedades infecciosas, no son enfermedades contagiosas, no se transmiten directamente de un bovino infectado a un bovino no infectado, sino que tienen un mecanismo de transmisión indirecta y mediada por vectores o por elementos de transmisión, también en el caso de anaplasma. Entonces, la posibilidad de ocurrencia de enfermedad en estas enfermedades transmitidas por vectores podría estar capturada por esa ecuación que ustedes ven ahí. Para que haya enfermedad, para que la enfermedad tenga entidad, tiene que haber una fuente de infección, un reservorio de esa infección en los rodeos, la acción de los vectores, y tiene que haber individuos que una vez infectados sean susceptibles de enfermarse clínicamente. Una cuestión importante en la epidemiología de la babesiosis y de la anaplasmosis es que independientemente de la clínica, es decir, independientemente de si se enferman o no, los animales que se infectan con babesia y con anaplasma permanecen como portadores de la infección durante periodos de tiempo largos que son relevantes
en términos epidemiológicos y transcurren la mayor parte de su vida como portadores en calidad de portadores asintomáticos. Además, luego de la primer infección, de esta primoinfección en los animales que sobreviven a la etapa aguda de la primoinfección con Babesia y Anaplasma, se desarrolla una inmunidad específica que los va a acompañar para todo el resto de la vida útil y que los va a proteger de volver a enfermarse si se infectan otra vez con Babesia o con Anaplasma, pero que no los va a proteger de volver a infectarse y de volver a transformarse en portadores de la infección. Y por esa razón, una fracción importante de los bovinos de los rodeos de las áreas endémicas pasan la mayor parte de su vida como portadores de la infección. Esto quiere decir que en las áreas endémicas, una fracción considerable de los bovinos que ustedes van a ver clínicamente sanos están infectados, son portadores y sirven como fuente de infección para la transmisión a los otros bovinos. Es por eso que los portadores son muchos, identificar cuáles son esos portadores requeriría técnicas diagnósticas costosas, y esterilizarlos químicamente, limpiarlos de la presencia de la infección, también es caro y es errático y por lo tanto todo eso hace que la fuente de infección sea un punto fuerte de estas enfermedades en el sistema epidemiológico. Otro punto fuerte de estas enfermedades en el sistema epidemiológico es la acción vectorial. Anaplasma marginale tiene múltiples mecanismos de transmisión e incluso muchos de los vectores de anaplasma escapan absolutamente a nuestro control. Y por esa razón, pretender controlar la anaplasmosis, controlando la transmisión por esfuerzos operativos, es algo que raramente se puede sostener con éxito en el tiempo, principalmente en el área donde está establecida la garrapata común del bovino. Y en el caso de las babesias, si bien tienen un único vector presente en nuestra región, que ustedes lo conocen bien y es la garrapata común del bovino, es impracticable controlar la transmisión de babesia controlando las garrapatas con garrapaticidas, por lo menos como lo hacemos actualmente. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque la decisión de aplicar un tratamiento acaricida es una decisión reactiva, es decir, controlamos a las garrapatas cuando las vemos, cuando son visualmente molestas. El estadio de Rhipicephalus microplus, que transmite la infección por Babesia bovis, es la larva de la garrapata. Es muy chiquita, casi no se ve. Cuando la garrapata llega a un estadio en el que ustedes la pueden ver a simple vista, por ejemplo, desde un caballo, la transmisión ya hace días que ocurrió. No es ese que ustedes ven ahí, el estadio que transmite Babesia bovis, sino ese otro. Imagínense pretender reaccionar a la aparición de este bichito sobre un bovino para desencadenar un tratamiento garrapaticida y díganme si vamos a tener alguna chance de evitar la transmisión de Babesia. Entonces, si ustedes pudieran ver la relación temporal que existe entre el conteo de garrapatas y la transmisión de babesias, se vería más o menos como este gráfico que está ahí, donde la línea con los cuadraditos blancos vacíos es el recuento de garrapatas de 4,5 a 8 milímetros, y la línea de puntos negros de cuadraditos sólidos es la transmisión de babesia, la tasa de inoculación de babesia. Fíjense que los niveles de inoculación de babesia suben antes que los conteos de garrapata, anteceden a los conteos de garrapata. ¿Y por qué? Porque primero es una garrapata transmisora, dicho en criollo, y después es una garrapata contable o visible a simple vista. Entonces, si vamos a reaccionar frente a un estímulo que llega tarde, nosotros mismos vamos a llegar tarde. Y otra cuestión tiene que ver con el mecanismo de acción de los compuestos acaricidas. Los únicos garrapaticidas que logran prevenir la transmisión de babesia son los garrapaticidas de contacto, que matan a las garrapatas antes de las 72 horas, que es lo que le lleva a esa larvita de Rhipicephalus microplus transmitir Babesia bovis. Esos garrapaticidas de contacto son de muy corto poder residual, tienen un poder residual absoluto de 2-3 días, por ejemplo. Entonces no logran
protegernos de un desafío sostenido en el tiempo como el que representa una pastura llena de larvas de Rhipicephalus microplus que nos puede desafiar a los animales durante 90 días. Y los otros garrapaticidas de mayor poder residual, como son los garrapaticidas sistémicos, la ivermectina, el fluazurón, tardan días en hacer efecto y por eso tampoco logran evitar la transmisión de babesia. Es por esas razones que, como decíamos, los garrapaticidas, al menos como los usamos actualmente, son ineficaces para evitar o para modular la transmisión de los hemoparásitos. Este gráfico presenta la información de un estudio que hicimos sobre las tasas de transmisión de hemoparásitos en 58 establecimientos ganaderos del este de la provincia de Santiago del Estero, en el norte de Argentina, pleno corazón del área infestada por garrapatas. Era un estudio donde queríamos hacer una especie de modelo que permitiera informarnos a partir de las decisiones de manejo cuáles eran los niveles o las tasas de transmisión de microorganismos. Y como parte del análisis preliminar de esos datos, lo que hicimos fue establecer una regresión lineal entre la cantidad de tratamientos que se hacían por año en esos establecimientos, que era algo que nosotros levantábamos de las encuestas, y las tasas de transmisión de Babesia, de Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma. Acá está solo mostrada la de Babesia bovis, donde queríamos ver en qué medida hacer una mayor cantidad de tratamientos, que nosotros ya teníamos la hipótesis de que no iba a afectar, en qué medida hacer una mayor cantidad de tratamientos iba a regular, iba a modular la tasa de transmisión de Babesia. Por ahí, para el que no está familiarizado con las regresiones lineales, ese numerito que está ahí es el R cuadrado, explica qué porcentaje de la variabilidad en la transmisión de Babesia, en este caso, estaba explicado por la variabilidad en la cantidad de tratamientos. Ahí ese R cuadrado de 0,03 indica que solamente el 3% de la variación total que había en esos 58 establecimientos en los niveles de transmisión de Babesia era explicado por la cantidad de garrapaticidas que hacían. O sea que el 97% de lo que pasaba en la transmisión de Babesia no tenía nada que ver con los acaricidas. Pero esa falta de eficacia de los acaricidas para modular la transmisión de Babesia se daba en escenarios donde esos acaricidas sí alcanzaban buenos niveles de eficacia para controlar a las garrapatas, donde nosotros íbamos, aplicábamos un tratamiento y mataba a las garrapatas, pero eso era insuficiente para regular la transmisión de Babesia y, lógicamente, la de Anaplasma. Pero ese escenario donde ustedes iban, ponían un garrapaticida y las garrapatas se morían, como todo el mundo sabe, es un escenario viejo que está cambiando actualmente en manos de un fenómeno de resistencia a los acaricidas cada vez más ubicuo, cada vez más difundido. Entonces, la pregunta que yo me hago o sobre la cual reflexiono es cómo luce o qué pasa cuando un esquema de control de garrapatas que pretende ser supresivo falla en un rodeo Bos taurus ubicado en una región ecológicamente apta para el desarrollo de las garrapatas. ¿O cómo se ve eso? Se ve así. Cuando nosotros tenemos bovinos Hereford en el área más favorable para el desarrollo de la garrapata y nos falló un tratamiento con acaricidas, a los animales se les pela hasta el morro del desafío con larvas de garrapata que tienen. Donde ustedes piden una muestrita para conocer el estatus de susceptibilidad de esas garrapatas a los acaricidas y en 10 minutos les juntan una muestra como esa. Estos resultados son de un esquema de control en Mercedes, en la provincia de Corrientes, un esquema de control con acaricidas que pretendía acumular todos los esfuerzos de tratamiento sobre la primer generación de garrapatas y prevenir así el surgimiento de una segunda y una tercera generación abundantes, es decir, controlar la abundancia de la segunda y tercera generación en base a controlar la abundancia de la primera, donde a causa de una falla de susceptibilidad, una falta de susceptibilidad de esa población local a una de las moléculas que se eligieron,
una falla que no había sido diagnosticada porque según los usuarios, según los propietarios de ese establecimiento, nunca habían usado el fipronil. Entonces decidimos, no teníamos tiempo de saber si funcionaba o no funcionaba, de hacer una prueba in vitro, que es lo que uno tendría que hacer, y hicimos un esquema de control donde le confiamos al fipronil. Y a causa de esa falla en el fipronil, fíjense, eso está mostrado, las barritas son abundancia de garrapatas promedio por animal. Fíjense que porque nos falló, porque nos dejó a pie el fipronil en el medio del tratamiento, todo el esquema entero colapsó, lógicamente con diferencias entre los bovinos Bos taurus y los Cruza Bos indicus. Ahí yo no lo dije, pero había grupos de animales Braford y Hereford. Los Braford son los de la línea oscura, que a pesar de ese fracaso rotundo que tuvo el esquema de control, no se vieron tan afectados, lógicamente, como los bovinos Bos taurus, que alcanzaron niveles de abundancia de garrapata de alrededor de 100 individuos adultos por animal. Pero yo lo que quiero, o la pregunta que quiero dejar planteada con esto es ¿qué creen ustedes que pasa con las tasas de transmisión de hemoparásitos cuando un esquema de control que pretende ser supresivo, que dice vamos a ponerle la cantidad de garrapaticida que hagan falta para que no haya nada de garrapata en este campo, ¿qué creen que va a pasar con la tasa de transmisión de hemoparásitos cuando un esquema falla? Algo parecido como esto. Los que tienen ahí señalados con la flecha roja son los terneros que estaban al pie de esas vacas madre cuando colapsó este esquema de tratamientos a causa de la falla de uno de los acaricidas. Fíjense la prevalencia de animales que habían desarrollado inmunidad específica. Esto habla de niveles de exposición a los hemoparásitos muy altos. Hay un parámetro que se usa en la epidemiología de la babesiosis y de la anaplasmosis, que es la tasa de inoculación o probabilidad diaria de infección, que lo que nos quiere decir es qué probabilidad tiene un ternero, o qué probabilidad diaria tiene un ternero de un rodeo dado de infectarse en un día dado por babesia o por anaplasma a través de la transmisión a través de la acción, perdón, de vectores infectados. Y se establece o se calcula ese parámetro a partir de la edad en días que tiene el animal y la prevalencia de animales con anticuerpos, a través de una fórmula que no importa. Pero en este caso se trataba de terneros de 210 días de edad que tenían 90% de prevalencia de animales con anticuerpos específicos contra los distintos hemoparásitos, que eso supone una probabilidad diaria de infección de 0,01 o 1%. ¿Qué significa eso? Que en un periodo de 30 días, cuando me deja a pata un sistema de control, se me pueden infectar el 30% de los bovinos de un rodeo. Si eso se trata de un rodeo que no tiene inmunidad específica, imagínense que eso puede significar una gran cantidad de casos clínicos. Esos niveles de transmisión que parecen muy altos, un 1% de probabilidad diaria de infección, parece muy alto, pero eso se corresponde con lo que es esperable en términos teóricos con cargas de más o menos 100 garrapatas, como las que nosotros estábamos observando, se superan las tasas de inoculación de 0,01, de acuerdo a un trabajo que hizo un modelo matemático que hizo un especialista hace muchos años, un especialista en la biología de las babesias y que complementó con información de aquí del Uruguay y de los colegas del sur de Brasil. Y también se corresponde, eso que nosotros veíamos, con resultados de aquí, del Uruguay, donde también esquemas de control de garrapatas en base a acaricidas fallaban porque había multiresistencia a los distintos compuestos acaricidas y qué era lo que pasaba o a dónde llevaba eso las tasas de circulación de hemoparásitos. Fíjense que con alrededor de 100 garrapatas por animal se veían prevalencias de animales con anticuerpos o expuestos o infectados de entre el 80 y el 100%. Lógicamente, pasar a una prevalencia o a un nivel de exposición del 90% de los animales partiendo de rodeos con un 40 o un 11 o un 6%
de animales con inmunidad específica significa un montón de casos clínicos. Entonces, con toda esta vuelta, lo que yo les quiero decir que no solo es que los acaricidas son ineficaces, inherentemente ineficaces para modular la transmisión de babesia y de anaplasma, sino que además, si los elegimos como método de control, tienen problemas claros de sustentabilidad y las cosas se nos pueden ir de las manos mucho más rápidamente de lo que nosotros pensamos. Entonces, hay que buscar por otro lado. Dado todo esto, la fuente de infección es un punto fuerte de estas enfermedades en los rodeos y la acción vectorial también está asegurada. De manera que con esos dos componentes alcanza para que la transmisión esté asegurada. Es decir, que nuestros animales, los animales de nuestros rodeos, se van a infectar con babesia o con anaplasma en algún momento de su vida, aunque no nos guste, y hay poco que podamos hacer al respecto. Donde sí podemos trabajar es evitando que ese animal que necesariamente se va a infectar sea susceptible de enfermarse a través del desarrollo de inmunidad específica. Por características propias de la fisiología del sistema inmunitario y del sistema hematopoyético, los terneros de hasta 10, 12 meses de edad usualmente son tolerantes a los efectos patogénicos que tiene la primoinfección con babesia y con anaplasma. ¿Qué quiere decir que sean tolerantes? Que generalmente se van a infectar sin enfermarse y van a desarrollar inmunidad específica que los va a acompañar para todo el resto de la vida útil. Este trabajo se hizo hace más de 60 años y caracterizó justamente la progresión clínica de anaplasmosis inducida experimentalmente por inoculación en bovinos de distintas categorías en base a dos parámetros muy importantes para la clínica de babesiosis y anaplasmosis, que son el grado de parasitemia y el grado de anemia. Parasitemia es la proporción de eritrocitos parasitados en los animales. Y monitorearon la parasitemia y la anemia generada en consecuencia de esos niveles de parasitemia comparativamente entre terneros y animales de más edad, donde la línea sólida que está ahí abajo es la parasitemia de los terneros y las líneas punteadas o los guiones representan animales de mayor edad. Fíjense que los niveles de parasitemia que alcanzaban los terneros eran mucho menos intensos, estamos hablando de 10% de eritrocitos parasitados versus 40% de eritrocitos parasitados, y parasitemias mucho más cortas en el tiempo, y por lo tanto, la anemia que es consecuente a esa parasitemia es también mucho menor en terneros jóvenes que en animales adultos. Ahora, ¿al ternero no le da anemia? No, sí le da anemia. Nosotros decimos, tienen una mayor tolerancia. ¿Qué anemia le da? La primoinfección, en este caso, con una cepa silvestre de anaplasma marginales. Fíjense, la reducción del hematocrito en la línea sólida es la de los terneros. Fíjense que les cae entre un 40 y un 50% el hematocrito, pasando de hematocritos de 35 puntos porcentuales a 18, 19 puntos porcentuales, pero son niveles de anemia que clínicamente la mayoría de las veces son inaparentes y que revierten espontáneamente sin necesidad de tratamiento. Y lo mismo pasa con las babesias, en este caso con Babesia bovis. Los terneros desarrollan significativamente menos anemia, menos parasitemia y menos hipertermia, que es otro parámetro clínico decisivo en el caso de la babesiosis. Y como decíamos, después de concluida la etapa aguda de la primoinfección, se desarrolla inmunidad específica que es altamente protectiva y que los va a acompañar a los animales para toda la vida. Esa inmunidad específica la genera tanto un ternero como un animal adulto. La diferencia está en las chances de sobrevivir a la primera infección por estas cuestiones propias de la fisiología, que los terneros tienen casi todas las chances de manifestarla sin sintomatología clínica y los adultos tienen muchas chances de quedar en el intento, digamos. Dicho todo eso, si las tasas de transmisión
de hemoparásitos de Babesia bovi, Babesia bigémina y anaplasma son lo suficientemente altas como para que a una edad temprana la totalidad de los bovinos de mi rodeo se expongan naturalmente y desarrollen inmunidad específica, vamos a tener un rodeo protegido por inmunidad específica que es muy protectiva y de larga duración, que es lo que nosotros en la jerga le decimos la estabilidad enzootica. No es otra cosa que eso, que tener la gran mayoría del rodeo con inmunidad específica frente a los 3 hemoparásitos. El problema es que en las regiones como las nuestras de clima subtropical y de cierta marginalidad para el desarrollo de la garrapata, la estabilidad enzootica es un suceso de ocurrencia infrecuente, contrariamente a lo que solíamos pensar, donde nos parecía que estar en inestabilidad era una aberración. Mirá lo que le pasó a este que está en inestabilidad enzootica. No, es una característica casi estructural de la epidemiología de Babesia y anaplasma en nuestra región. Dicho eso, y dicho que no podemos asumir que naturalmente nuestras tropas van a alcanzar los niveles de inmunidad que se requieren para estar protegidos de tener brotes, tenemos 2 caminos. Uno de esos caminos es tomar muestras de sangre, trabajar con los sueros y a través de técnicas serológicas específicas, determinar, en relación con la edad de los animales, como decíamos, determinar si hace falta o no hace falta inmunizar a esos bovinos. Y el otro de los caminos que tienen es asumir que están en inestabilidad enzootica, que como dijimos es la más frecuente de las situaciones, y vacunarlos a todos al barrer. Lo que no se puede hacer en base a toda la información de la que se dispone en las últimas décadas es asumir que porque un animal nació en una zona donde hay garrapatas, o en una tropa a la que le vimos garrapatas, tiene buenos niveles de inmunidad específica contra Babesia y anaplasma. Argentina y Uruguay, como decíamos, están entre los pocos países del mundo que disponen de vacunas efectivas para la prevención de la babesiosis y anaplasmosis. Las únicas vacunas actualmente que aportan un grado de protección satisfactorio contra babesia y anaplasma son todas de un único tipo, que son vacunas vivas basadas en cepas atenuadas de babesia y en anaplasma centrale. Y como tal, como vacunas vivas basadas en microorganismos de patogenicidad reducida, tienen una serie de consideraciones que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de manejarla. La primera, y tal vez la más importante de las restricciones que tienen este tipo de vacunas, es que para generar inmunidad específica reproducen una versión atenuada, una versión más light de la infección que cursa con anemia y que cursa con fiebre, que los terneros toleran sin ningún tipo de problema, pero que en animales adultos puede provocar reacciones desfavorables y por eso están indicadas para ser usadas en animales de 4 a 10 meses de edad en adecuado estado nutricional. Esta limitación que tienen estas vacunas las transforma en una estrategia de prevención para el mediano, para el largo plazo, donde necesariamente va a ocurrir un periodo de transición desde que yo me decido incorporar la vacuna en el calendario sanitario de un establecimiento hasta que la totalidad del rodeo adulto, que es el más susceptible de enfermarse, está protegido por haber sido oportunamente inmunizado. Y otra cuestión respecto de las vacunas vivas es que dependen exclusivamente de la viabilidad de los microorganismos, de que los organismos que están componiendo la vacuna lleguen viables y lleguen infectivos al animal en el que van a ser inoculados. Y que no necesitan, si la vacuna fue correctamente manejada y correctamente aplicada y correctamente producida, una única dosis debería ser suficiente para que más del 90% de los bovinos vacunados desarrollen inmunidad específica. Y en ese sentido se parece más a la vacuna de brucelosis que a las vacunas, inactivadas como la de mancha o enfermedades respiratorias que son inactivadas y requieren de múltiples dosis para lograr ese efecto booster. Acá la persistencia de la propia infección con la cepa vacunal actúa como su propio efecto booster. Pero si ustedes van a usar esta estrategia sobre bovinos que no están expuestos a garrapatas, se recomienda, dado que son tan dependientes de la viabilidad que tienen las vacunas, que entre 60 y 100 días después de que ustedes
hicieron la vacunación tengan la oportunidad de chequear a través de técnicas serológicas que el desempeño de esa inmunización fue el que ustedes esperaban. Y si no tienen esa posibilidad, que por las dudas que algo haya fallado en toda la cadena de logística de esa vacuna, revacunen. No porque la necesite la vacuna para trabajar, sino porque para evitar el impacto que podría haber tenido una pérdida de viabilidad en la vacuna. Otra cosa a la que me parece que vale la pena que le prestemos atención es o por lo menos un poquito de desarrollo, a los fracasos que eventualmente pueden ocurrir en la prevención de la babesiosis y de la anaplasmosis a partir del uso de vacunas vivas. Porque obviamente no son la panacea ni son un seguro de vida las vacunas. Hay un estudio que se hizo hace unos años en Argentina respecto de las fallas que habían ocurrido para prevenir la babesiosis y la anaplasmosis durante 5 años con la vacuna con la que trabajamos nosotros en Argentina, y encontraron que estos quiebres de inmunidad vacunal eran sucesos de ocurrencia relativamente infrecuente, que en ese caso afectaron al 1% de los rodeos vacunados, que en la totalidad de los casos se trató de bovinos que no estaban adaptados a convivir con garrapatas y que eran casos de anaplasmosis principalmente que afectaban mayormente a rodeos Bos-Taurus. Entonces yo quiero detenerme en analizar un poquito a los factores de riesgo que usualmente acompañan a estas fallas que decíamos que son bastante infrecuentes. Por eso decíamos que la prestación que nosotros tenemos en Argentina, por lo menos con estas vacunas, es muy buena, pero en analizar un poquito los factores de riesgo para los quiebres de inmunidad vacunal. Uno de esos factores fue el factor racial. En primer lugar, yo quiero que vean la diferencia de susceptibilidad a manifestar quiebres entre rodeos Bos-Taurus puros y rodeos Cruza Bos-Indicus. Fíjense que los Bos-Taurus, representando el 15% de la demanda, explicaban el 73% de las fallas, mientras que los rodeos Bos-Indicus, siendo no Bos-Indicus, perdónenme, Cruza, Bos-Taurus por Bos-Indicus, ya sea Braford, Brangus o alguna otra cruza, representando el 50% de la demanda, solamente explicaban el 26% de las fallas. Si ustedes lo ponen en términos de riesgo relativo, el riesgo relativo es más o menos de 10-1 de tener un quiebre de inmunidad con un rodeo Bos-Taurus que con un rodeo Cruza Bos-Indicus. Pero además había, y no se sabe muy bien la causa, había una preponderancia o una particular susceptibilidad de los bovinos Hereford dentro de los Bos-Taurus y en los bovinos Braford dentro de los Cruza Bos-Indicus en manifestar particularmente este tipo de quiebres de inmunidad. Una situación muy parecida se dio en un estudio sobre fracasos de la prevención de la babesiosis con las vacunas vivas, que son de constitución muy parecida a las nuestras que usan en Australia, donde la gran mayoría de los fracasos se daban en rebaños compuestos por Bos-Taurus y con particularidad propensión en las razas Hereford, Paul Hereford y frisonas, y ellos lo aducían a una diferencia en las características del complejo mayor de histocompatibilidad. La verdad es que no se sabe bien la causa. Obviamente hay que ser cauteloso para sacar conjeturas de este tipo de estudio de asociación, por lo menos hasta que haya estudios específicos experimentales al respecto, pero sí vale la pena advertir a quienes tengan rodeos de estas características que tienen particularidad propensión a que esos quiebres de inmunidad se les manifiesten a ellos. Otra cuestión tiene que ver, dijimos que todos esos fracasos ocurrían en bovinos que no estaban adaptados a coexistir con garrapatas. Como parte de la estrategia evolutiva que tiene la garrapata como parásito, tiene en la saliva una serie de compuestos que son inmunosupresores y que en bovinos que se infectan, que no tienen experiencia inmunológica previa contra garrapatas y que se ven
de repente sujetos a infestaciones masivas con garrapatas, producen un bajón inmunitario, una inmunosupresión que es transitoria en el tiempo, se da los primeros meses, las primeras semanas, perdón, de exposición a garrapatas, pero que los deja particularmente vulnerables a la acción de muchas enfermedades infecciosas, entre ellas a babesia y anaplasma. Y ese impacto sobre la inmunidad específica se da no solo sobre la inmunidad natural, sobre la inmunidad celular, sino sobre la inmunidad de base humoral. ¿A qué se suma esto? Al efecto anemizante que tienen las infestaciones con garrapatas cuando son intensas, particularmente en bovinos subnutridos o con algún grado de los requerimientos nutricionales sin completar. Cuando las infestaciones son intensas en bovinos en esas circunstancias, la acción parasítica de la garrapata provoca anemia. ¿De cuánto es esa anemia? Y usualmente produce una reducción del hematocrito de alrededor del 30%, pasando de 30 puntos porcentuales, que sería la línea de base para un rodeo sin garrapatas, a 20% de hematocrito, que de nuevo, tener un 20% de hematocrito es una anemia subclínica, sin manifestaciones clínicas y que generalmente no es problemática. Entonces, ¿en qué caso la anemia, partir o llevarme la línea de base del hematocrito a 20 puntos porcentuales puede ser problemático? Miren, esto se manifiesta, como decíamos, también a campo. Estos son los hematocritos de las vacas de ese estudio de falla del esquema acaricida que no tenían esos extendidos hemoparásitos. Fíjense lo que son los hematocritos de esas vacas. Estaban más cerca del 20 que del 30. Entonces, tener un hematocrito de 20, ¿en qué circunstancias es problemático? O la pregunta que nosotros por ahí vamos a las charlas y repetimos como loritos, que para la prevención de la anaplasmosis en las vacunas vivas se utiliza el anaplasma centrale, que es un microorganismo naturalmente menos virulento y filogenéticamente emparentado con el marginale y que nos da inmunidad cruzada parcial, decimos nosotros. ¿Y eso qué significa? Bueno, justamente este cuadro resume las experiencias de distinto tipo llevadas a cabo en distintos lugares del cono sur de América, de la prevención de la anaplasmosis a través del uso de anaplasma centrales, de la prevención de la anaplasmosis cuando esos animales eran desafiados por inoculación con cepas silvestres de anaplasma marginales. Con esto la pregunta que quiero responder es: un animal que tenía inmunidad específica por haber sido inoculado con anaplasma centrales, cuando se encuentre con el marginale, ¿ni se va a enterar que se encontró con el marginale o le va a dar anemia? La respuesta es que le da anemia. ¿De cuánto es esa anemia en ese periodo transicional de la inmunidad? Y de alrededor del 40%, 30 y pico por ciento, pasando, por ejemplo, muchas veces de niveles de hematocrito de 30, de nuevo, a 20 puntos porcentuales. Esa protección parcial muchas veces es suficiente, es decir, esa disminución del hematocrito, de nuevo, es subclínica y se remite sin necesidad de tratamiento. Es decir, los animales pasan al frente y si se trata de animales jóvenes ni se enteraron ustedes que esos animales estuvieron experimentando la transición desde la inmunidad con centrales hasta la inmunidad con marginales. Pero hay veces cuando esta transición se da en particulares circunstancias como bovinos inmunosuprimidos por el efecto de infestaciones masivas con garrapatas, bovinos que ya parten de una línea de base de 20 de hematocrito, entonces vos partís de una línea de base de 20 de hematocrito por el efecto anemizante de las garrapatas y además se le suma la acción de la inmunidad cruzada parcial que te hace caer otro 30% del hematocrito, el 30% de 20 es 7. Entonces ustedes pasan de 20 puntos porcentuales a 12, 13 puntos porcentuales y eso ya es clínicamente relevante y esos animales se pueden enfermar y se pueden morir. Son situaciones en las que por más que se dé lo que se espera que nos puede dar,
una vacuna de este tipo, resulta la protección insuficiente. Entonces, para minimizar las chances de que justo esos quiebres de inmunidad, que como decíamos son infrecuentes, nos toquen a nosotros, es muy importante, lógicamente, evitar las causas de estrés en animales que son relocalizados, pero primordialmente lo más importante es que la adecuación de bovinos que no están adaptados a coexistir con infestaciones muy intensas con garrapatas sea lo más paulatina posible, con esquemas eficaces de control o acompañándose a esos bovinos con una mayor cantidad de tratamientos con acaricida que lo hacen en el resto de esos rodeos. Y de mi parte, muchas gracias.